Bienvenidos a Reinos Sumergidos. La historia del Anillo de Giges plantea un experimento filosófico directo. ¿Qué ocurre con la justicia cuando un hombre puede actuar sin ser visto por nadie? El mito sirve para examinar si la raíz del comportamiento moral está en el alma o en la vigilancia externa. En el libro segundo de la República, Platón introduce un relato que no pertenece a la mitología tradicional, sino que funciona como una investigación filosófica. Glaucón, interlocutor de Sócrates, plantea una objeción a la posibilidad de la justicia como bien en sí. Para sostenerla, recurre a un mito, la historia del pastor Giges, un hombre común que adquiere un poder extraordinario al encontrar un anillo capaz de volverlo invisible. Según el relato, tras un terremoto que abrió una grieta en la tierra, Giges descendió al interior de una tumba y encontró un cadáver de tamaño no humano. En su mano había un anillo de oro. Al girarlo, descubrió que podía volverse invisible a los demás. Con el anillo, podía actuar sin ser visto y por lo tanto sin rendir cuentas. Con ese nuevo recurso a su disposición, y sin sentirse coaccionado por ningún mecanismo de control, tomó para sí todo lo que deseaba. Glaucón utiliza el mito para formular una tesis precisa. Si los hombres tuvieran la posibilidad de actuar sin ser observados ni sancionados, no habría diferencia entre justo e injusto. Lo que mantiene a la mayoría dentro de la ley no es la virtud, sino el temor al castigo y la necesidad de reputación. La justicia, si entendida, sería un acuerdo social y no una cualidad interior. En el momento mismo en el que el mito es introducido, Platón no ofrece todavía la respuesta. El mito queda planteado como punto de partida para examinar si existe una forma de justicia que no dependa del control externo, sino de la estructura misma del alma. Giges no emplea el anillo para realizar un acto aislado, huir, protegerse o resolver un conflicto puntual, sino para modificar por completo su posición en el mundo. La secuencia se despliega sin interrupciones. Ingresa al palacio sin ser visto, seduce a la reina, mata al rey y toma el trono. No hay pruebas morales ni de liberación interior registradas en el mito, solo acción. Tomó la oportunidad y se coloca a sí mismo en donde cree que debe estar, en la posición de soberano. Ese tránsito, de la humildad al ejercicio pleno del poder, es el núcleo de la historia. El mito dirige la atención hacia la estructura del acto, dejando las motivaciones subjetivas en un segundo plano. Cuando desaparece el límite externo, la acción deja de necesitar justificación. La cuestión que subyace el relato no es por qué Giges lo hizo, sino que revela el hecho de que lo hiciera en cuanto el límite desapareció. El gesto mítico condensa la tesis inicial de Glaucón. La conducta no está asociada al ejercicio de la virtud cuando está condicionada por la vigilancia pública. Solo cuando la visibilidad desaparece, el carácter queda expuesto. En esa condición no queda ningún motivo externo para elegir lo justo. No hay ley que alcance, ni castigo que amenace, ni reputación que proteger. Todo lo que sostenía la obediencia se ha retirado. El experimento de Glaucón conduce así a un punto extremo. Si todavía puede hablarse de justicia, deberá hacerlo desde un lugar que no depende de la mirada del otro, sino de la forma que el alma se da a sí misma. Varios intérpretes modernos han visto en este mito la formulación más extrema del problema de la justicia. Julia Anás ha subrayado que el desafío de Glaucón obliga a Platón a mostrar que la justicia no está fundada en las consecuencias externas para el infractor, sino que debe comprenderse como un bien esencial para la estructura misma del alma. En una línea distinta, Pierre Hadot ha insistido en que la filosofía antigua no se reduce a un sistema de doctrinas, sino que propone una forma de vida orientada a una transformación del sujeto. Desde esta perspectiva, el experimento de Giges pone en foco un modo de existir.
Vivir justamente significaría sostener una cierta relación consigo mismo que no depende de testigos, castigos ni recompensas, sino de la forma que se le da a la propia vida. En otro registro, Alan Bloom ha interpretado la figura de Giges como una anticipación del tirano descrito por Platón en los últimos libros de la República. El hombre que, liberado de todo límite externo, deja que el deseo gobierne sin mediación. Desde este punto de vista, el anillo abre la posibilidad de que el deseo, liberado de todo orden, gobierne sin mediación racional. Pero es en la propia arquitectura de la República donde Platón intenta responder al desafío de Glaucón. La justicia, lejos de definirse por la obediencia a la ley o por el reconocimiento externo, implica un cierto orden del alma. El problema del anillo se reconfigura. La pregunta ya no es qué haría un hombre si pudiera actuar sin ser visto, sino qué tipo de alma querría vivir de ese modo. Para desarrollar esta respuesta, Platón distingue en el alma tres principios: el epitimetikon, ligado al deseo, orientada a la búsqueda de placer y satisfacción; el timoides, el espíritu parte irascible, que afirma, se indigna y defiende lo que considera propio; y el logistikon, la parte capaz de discernir, deliberar y dar medida al conjunto. Estas no son facultades abstractas, sino fuerzas vivas que estructuran la vida interior y cuyo equilibrio define la calidad de la existencia. Cada una de estas partes tiene su función propia, y el desorden comienza cuando alguna de ellas ocupa un lugar que no le corresponde. Cuando el deseo pretende gobernar, la vida queda sometida a la búsqueda incesante de satisfacción. Cuando el ímpetu se impone, la existencia se orienta por la afirmación y el conflicto. La justicia, en cambio, aparece cuando cada principio cumple su tarea y el gobierno pertenece al logistikon, el que puede dar forma y medida al conjunto. Una vida justa no es la que parece recta ante los otros, sino aquella en la que el logistikon conduce el alma, organizando mesuradamente al deseo y al ímpetu. No se trata de una moral de la apariencia ni de la reputación, sino de una estructura interior en la que las fuerzas del alma quedan articuladas bajo un principio de orden. Desde esta perspectiva, el problema del anillo adquiere un sentido más preciso. Incluso si nadie observa, una vida dominada por el deseo no sería deseable, porque introduce desorden, conflicto y ruptura en el propio sujeto. La justicia no se sostiene por el temor al castigo ni por la expectativa de reconocimiento, sino por el orden superior que implica. Para Platón, ese orden es deseable porque evita la éxtasis en el alma. La éxtasis designa, en el lenguaje político griego, la guerra civil, la sedición que desgarra una ciudad cuando cada facción pretende gobernar. Trasladada al interior del sujeto, nombra el conflicto que se produce cuando el deseo o el ímpetu ocupa el lugar que no le corresponde y el alma queda dividida contra sí misma. La justicia, en cambio, consiste en que cada parte haga lo que le es propio. Por eso Platón no la presenta como una virtud entre otras, sino como la condición que hace posible y estable a todas las demás. Sabiduría, valentía y templanza solo pueden darse allí donde el alma está ordenada por la justicia. Una vida así resulta preferible incluso sin testigos ni sanción, porque no se destruye en la sedición interior que acompaña a la injusticia. Bajo esta luz, el anillo deja de ser un objeto mítico y pasa a configurar una situación precisa. Actuar sin quedar expuesto a una instancia que vea, juzgue o sancione. El relato adquiere así una actualidad inmediata. El anonimato en las redes sociales ofrece un ejemplo evidente. Cuando la coacción externa se debilita o desaparece, emerge una dimensión de la personalidad que no suele quedar a la vista. No se trata de la aparición de algo nuevo, sino de modos de actuar que permanecían contenidos por la presión del entorno. El experimento de Giges sugiere que la retirada del límite no crea una conducta distinta, sino que deja manifestar aquello que ya estaba dispuesto a aparecer cuando nada lo impide. Pero el relato permite ver también el reverso del problema. Al mostrar lo que ocurre cuando la norma se suspende, deja entrever hasta qué punto la identidad humana se halla modelada por la coerción social. La pertenencia a un orden de reglas, miradas y expectativas no solo restringe,
constituye al propio sujeto. Cuando ese marco se retira por completo, la figura de un yo estable comienza a vacilar, como si sin ese sostén no quedara claro quién actúa ni desde dónde. En este punto se reconoce uno de los acentos constantes del pensamiento platónico, la necesidad de un trabajo sobre sí mismo que no dependa del control externo. Resulta significativo, además, que el mito no ofrezca una figura inversa. No hay un relato en el que la desaparición del control haga surgir espontáneamente lo mejor del ser humano. La historia de Giges conserva en ese sentido una intuición oscura. Sin autogobierno, lo que emerge no es una forma más alta de justicia, sino la expansión inmediata de los instintos desatados. Sin ese revés del relato, queda planteada la pregunta decisiva. Si la justicia ha de sostener sin coacción, ¿dónde está y cuál es la fuerza interior que podría reemplazarla? Llegamos al final. Les dejo esta frase de Marco Aurelio que capta el espíritu del episodio para que los acompañe hasta el próximo encuentro. Quien se gobierna a sí mismo no necesita gobernar a los demás.